Les damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas para continuar con el programa general de esta reunión nacional de mejora regulatoria. Continuamos con el tercer panel denominado El fortalecimiento de los reguladores en México, teniendo como panelistas invitados como el señor licenciado Alfonso Carballo Pérez, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como el licenciado Ángel López Joger, jefe de la Unidad de Planeación de Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Competencia. Igualmente contamos con la presencia del maestro Francisco Salazar Díez de Sollano, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Nos acompaña también el médico veterinario zootecnista Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Como moderador de este panel tenemos a la maestra María Cristina Capelo Lanz, coordinadora general de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del SIDAC. Un aplauso para recibirlos. Bueno, pues ahí vamos. Muy buenas tardes a todos y gracias a los que llegaron después de la comida. Vamos a esperar que se diviertan un poco aquí porque los panelistas del día de hoy, de la tarde de hoy, que ya es la última mesa, la verdad es que nos traen pues cosas muy diferentes cada quien y creo que eso es lo que va a hacer este panel tan rico, ¿no? Y por qué órganos reguladores y por qué nos debería competir. Desde SIDAC nosotros hemos estudiado mucho el tema de por qué tenemos órganos reguladores, para qué sirven y por qué tenemos que ver a cada uno desde su propia perspectiva, y eso es justo lo que vamos a hablar hoy. En la medida en la que los órganos reguladores tengan un buen diseño, sean autónomos, independientes y puedan cumplir y desarrollar procesos y tener funciones para realmente cuidar las diferentes instancias, ¿no? La salud, toda la parte de regulación gubernamental, la energía, la competencia. En esa medida cada estado también va a poder contar con las mejores prácticas y con cosas que pueda replicar al interior y vamos a poder crear una mejor cultura de competencia, de regulación hacia adelante. Entonces, sin más, los dejo y les cedo la palabra al licenciado Alfonso Carballo. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, bienvenidos nuevamente aquí a Nuevo León. Y le quiero dar una, en realidad, calurosa bienvenida a todos los ponentes de este panel, a Ángel, a Paco, a Cristina, a Enrique, que se han tomado un tiempo de sus agendas muy saturadas para poder venir a compartirnos uno de los temas que son relevantes, incluso están en algunos actores políticos le han llamado como de los temas que están en la reforma del Estado. Y en muchas ocasiones hemos tenido en muchos encuentros algunos puntos que son de coincidencia y qué mejor que en este foro que tiene que ver con reforma regulatoria lo podamos discutir. Voy a ir muy rápido, me da mucho gusto tener en primer lugar a un regulador económico sectorial que es la Comisión Reguladora de Energía, a un regulador económico transversal que es la Comisión Federal de Competencia y a un regulador social que en muchas ocasiones son los órganos, las agencias reguladoras un poco menos posicionadas, discutidas en el tema. Y en ese sentido yo creo que vamos a hacer un panel muy interesante. Déjenme comentarles en primer lugar la razón de ser en unos breves minutos. Les voy a comentar por qué llevar a cabo un tema de las agencias reguladoras. Miren, esta gráfica está señalando lo que está pasando en el mundo entre los últimos años y podemos ver ahí prácticamente la caída de la crisis internacional que tuvimos en el año de 2007-2008 y cómo está la recuperación. En esa recuperación vamos a ver un desempeño mixto por parte de los países. Estamos hablando de que ese desempeño mixto vamos a tener países que llamamos economías emergentes. Aquí hay un representante de Brasil que es uno de esos países emergentes y que están observando tasas de crecimiento muy dinámicas. Y por el otro lado también tenemos países que tradicionalmente eran los países industrializados y que en este momento ya han generado signos de una recuperación muy lenta. Esto prácticamente lo que podemos ver en estas gráficas es cómo nos encontramos, por qué van a crecer estos países en términos muy lentos. Bueno, tiene que ver más que nada por ese nivel de endeudamiento que tienen los países, sobre todo los industrializados. Un país que está totalmente endeudado pierde la capacidad de consumo y esa capacidad de consumo se traduce en una lenta demanda y por lo tanto impacta en el propio crecimiento económico. Sin embargo, en el caso de México tenemos una serie de fortalezas que son envidiables en la parte macroeconómica que garantizan la estabilidad
económica de nuestro país. Sin embargo, esto no es suficiente para poder detonar el crecimiento. ¿Dónde está la agenda de trabajo entonces si tenemos condiciones macroeconómicas favorables? Bueno, pues tiene que ver en lo microeconómico, donde está la parte sectorial, donde tenemos algunas reformas pendientes, y dentro de esas reformas pendientes lo quiero vincular con el ciclo de gobernanza regulatoria. En esta gráfica podemos ver simplemente que hay una correlación estrecha entre niveles de competitividad y niveles de bienestar medidos en términos del ingreso per cápita de cada país. Los países que son más competitivos simplemente van a tener mejores condiciones para sus ciudadanos. Y aquí lo que estamos viendo en México, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos una muy baja productividad, una productividad laboral muy baja, que si bien en esa gráfica, la línea roja, podemos ver que los niveles de PIB per cápita ya han superado por mucho los niveles que teníamos allá en la década de 1980, la productividad laboral, que en esto uno de los grandes agencias que se han metido para estudiar estos temas, que ha sido el SIDAC, pues bueno, hay incluso algunos estudios que se hacen a nivel subnacional. Cada entidad federativa hay una heterogeneidad de productividad que sería importante que ustedes conocieran muy bien ese estudio. En COFEMER lo estamos promoviendo porque ese es el verdadero problema. Entonces, un trabajador en este momento en México es menos productivo que hace un trabajador lo que hacía hace unos 30 años, e incluso lo que hacen, por ejemplo, lo que dice el SIDAC en algunos estudios, que un trabajador mexicano, bueno, lo que hace un trabajador, por ejemplo, en alguna región competitiva, por ejemplo, en Estados Unidos, es lo que hacen 5 trabajadores mexicanos. Es decir, ese es el nivel más o menos de rezago, y en parte lo que quiere decir no es que no trabajen los mexicanos, sino que probablemente el marco institucional no está garantizando la suficiente calidad para que se incentive en esta detonación de productividad. En ese sentido, ya centrándome en el tema de gobernanza regulatoria, déjenme comentarles que después de varios años que pasamos de un Estado proveedor de servicios a un Estado regulador, prácticamente se comenzó con la idea de establecer un mecanismo de gobernanza regulatoria. De hecho, la COFEMER, cuando surge en el año 2000, fue precisamente cambiando de ese enfoque que se presentaba de llevar a cabo reformas sectoriales específicas a mejor establecer todo un sistema. Sin embargo, déjenme decirle que este sistema de gobernanza regulatoria, al pasar de este Estado proveedor a un Estado regulador, pues obviamente hemos aprendido a lo largo de esas actividades, de tal manera que hoy en el foro, en el seno de la propia OCDE, se están replanteando nuevamente esas estrategias, es decir, alguna política en lo que se refiere a la reforma regulatoria originalmente planteada hace algunos años. De hecho, COFEMER promovió muchas leyes en materia de mejora regulatoria con las entidades federativas y los municipios. Esto ahora se está replanteando porque lo que ha sucedido en los últimos años, particularmente con la crisis económica, es de que, bueno, si gran parte de la regulación financiera fue confeccionada con estos parámetros de manifestaciones de impacto regulatorio, la pregunta es entonces ¿por qué no sirvió esa buena regulación? ¿Por qué falló la regulación? Y en ese sentido se está replanteando esta importante agenda, de tal manera que lo que se está tratando de empujar en el foro de la OCDE es empujar lo que se le conoce como el ciclo de gobernanza regulatoria. Es decir, desde nuestra perspectiva en COFEMER nosotros planteamos que tengamos que establecer una serie de herramientas, como no solamente la regulación ex ante, sino la regulación ex post, para poder llevar a cabo ese cierre de ciclo de gobernanza regulatoria. Ya lo comentaba la representante de Chile hace un momento, no tenemos que estar solamente pensando en la parte de trámites. Por ejemplo, en las entidades federativas se detonan agendas muy particulares como el sistema de apertura rápida de empresas. Está muy bien, pero eso solamente fue el inicio. Más que nada lo que tenemos que pensar es en el modelo regulatorio para saber si efectivamente estamos haciendo bien las cosas, y ese modelo regulatorio, lo que se está proponiendo, emanado después de esta crisis financiera, es precisamente este ciclo, que tengamos no solamente esas disciplinas de establecer mecanismos de MIR ex ante, de evaluación del impacto regulatorio, sino también establecer los mecanismos ex post para poder hacer una mejora continua. En esta parte, en la parte multinivel, prácticamente lo que nosotros podemos ver es que si bien es importante dotar de herramientas y políticas regulatorias de carácter permanente y responsabilidades claras, aquí uno de los aspectos muy importantes que estamos promoviendo en la COFEMER es que esas políticas regulatorias sean eficientes y que existan instituciones regulatorias. Nosotros, cuando vamos a platicar con algún gobernador, lo que les comentamos cuando están empezando este tema es que, bueno, lo primero que tienen que hacer es destinar
recursos para dotar de una agencia exprofeso que haga estos trabajos y esté haciendo la actividad de promoción ante los municipios y al mismo tiempo pasemos a una actividad de supervisión. Muchos de ustedes son presidentes de estas comisiones de mejora regulatoria, ese es el porqué, para que ustedes garanticen y promuevan esta cultura y esta disciplina de mejora regulatoria, y es parte de ese ciclo de gobernanza regulatoria que nosotros estamos considerando. Este es un indicador de gestión regulatoria, es simplemente un borrador y lo seguimos precisamente con esos principios de la OCDE. Aquí, si bien es cierto que COFEMER promovió una serie de leyes de mejora regulatoria donde se establecieron una serie de herramientas, hoy en día, con este nuevo replanteamiento que ha hecho la OCDE, de hecho, este ciclo de gobernanza regulatoria se va a presentar en la próxima semana en el Comité de Política Regulatoria, sí nos deja ahí una tarea muy importante de poder llevar a cabo un segundo ciclo de leyes de mejora regulatoria donde estén considerando los últimos aspectos. No quiere decir que estén bien o están mal, simplemente obedecían a otro paradigma cuando empezamos a confeccionar estas leyes, pero últimamente se ha hecho una serie de replanteamientos. Por ejemplo, la política de comunicación es muy importante, tener un lenguaje sencillo y un lenguaje muy específico para poder detonar esta agenda. Entonces, en lo que se refiere a la parte subnacional, ahí está una parte de la tarea, hemos dado pasos agigantados. Yo creo que México es una referencia con respecto a otros países en esta agenda importante que hemos impulsado, pero para poder llevar a las mejores prácticas, pues es importante replantear este ciclo de política regulatoria, que por cierto, ningún país en el seno de la OCDE lo ha cerrado el ciclo de política regulatoria, entonces es una muy buena oportunidad de subirnos a estas buenas prácticas. Sin embargo, yo me quiero centrar cuáles son de este ciclo de gobernanza regulatoria. Hay un punto en particular que tiene que ver con el rol efectivo de las agencias reguladoras. Si bien ustedes son participantes de agencias reguladoras en las entidades federativas y municipios que están supervisando la labor de los propios alcaldes, de los reguladores, que son reguladores naturales. En el gobierno federal también tenemos agencias reguladoras, tenemos reguladores de tipo social, de tipo económico, de tipo financiero, y en gran medida nosotros estamos evaluando en COFEMER cuál es esa fortaleza, porque en la medida que tengamos una agencia reguladora fuerte, esto se traduce en un ciclo de gobernanza sólido que se va a traducir en mejores niveles de competitividad. Aquí nosotros, en un diagnóstico que emitimos para el caso de reguladores sociales en primera instancia y luego de reguladores económicos, nos basamos en una teoría del agente principal donde el Estado está dotando una serie de atribuciones, está delegando poderes en ciertas agencias con unas características totalmente distintas a las dependencias. Aquí lo que se trata no solamente es de que existe ese proceso de delegación, sino lo que se trata es que se sustente la hipótesis de credibilidad, en el sentido de que si tú quieres hacer políticas consistentes en el largo plazo, tienes que garantizar esta fortaleza y al mismo tiempo tienes que romper del ciclo político el desempeño de las propias agencias reguladoras, es decir, para poder evitar esos vaivenes. En la parte de los reguladores económicos es muy claro, siempre se les ha tratado de dotar alrededor del mundo algunas atribuciones, sobre todo esa consistencia de políticas públicas en el largo plazo tiene que ver mucho porque son sectores regulados y que requieren de altos niveles de inversión. Y esos niveles de inversión pues requieren de alguna certeza y esa certeza se les está dotando de alguna manera con este proceso de delegación. Sin embargo, también nosotros estamos planteando en COFEMER que los reguladores sociales también tienen que ser vistos desde esta óptica, puesto que hay unas políticas que no pueden ser establecidas en un ciclo administrativo como lo son los sexenios, sino que al mismo tiempo hay políticas que trascienden. Por ejemplo, el combate de una epidemia puede llevar entre 15 y 20 años. Y en ese sentido, pues no podemos estar teniendo agencias, esos reguladores sociales sujetas a estos cambios, sino que tiene que haber un basamento suficiente y una expertise. Prácticamente de lo que se trata aquí es de delegar esos poderes y una de las formas como nosotros estamos midiendo, porque mucha gente está discutiendo sobre la fortaleza de las agencias reguladoras, nosotros tomamos una metodología que es la más utilizada en el ámbito internacional, que son los indicadores de Gilardi, que son 21 componentes y que prácticamente se desagregan en cinco grandes rubros, que es el estatus del jefe de la agencia, el estatus de los miembros de la junta directiva, la relación de agencia con el gobierno y con el parlamento, la propia fortaleza financiera y organizacional y las competencias reguladoras. Los resultados que presentamos para México se los voy a presentar.
Aquí lo que nosotros vemos es que la ventaja de estas fortalezas tiene que ver mucho con esta propia consistencia de las políticas públicas que en el largo plazo nos van a sustentar. Para pasar ya a los resultados, aquí estamos teniendo algunos reguladores económicos y sociales en México. Los que están de azul fuerte son reguladores sociales. El IFAI es un caso atípico que tiene una fortaleza significativa, muy por encima de otras agencias sociales, pero sí podemos ver a la COFEPRIS, al SENACICA y a la CONAPESCA en niveles inferiores que los reguladores, por ejemplo, de tipo económico, dos reguladores de tipo sectorial, que es la COFETEL y la CRE, y por el otro lado la propia COFECO. Este indicador va de 0 a 1, en la medida que uno esté cercano al 1, quiere decir que es una agencia mucho más sólida. Entonces, aquí sí podemos ver una asimetría entre agencias reguladoras sociales y agencias reguladoras económicas, pero al mismo tiempo sí podemos ver también, reconocer los grados de avances que ha tenido el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Ahora déjenme mostrarle lo que en esta parte del índice de Gilardi, cómo se desagregan, y aquí la ventaja es que podemos desagregar dónde están las áreas de oportunidad. En el caso de los reguladores económicos tienen una mayor fortaleza respecto al estatus tanto del titular como de la junta directiva, lo que contrasta radicalmente con lo que están pasando con las agencias de reguladores sociales. Por ejemplo, el SENACICA apenas alcanza un 0.06 en lo que se refiere al estatus del titular y un 0.10 en lo que se refiere a la junta directiva. Entonces, prácticamente la ventaja de este indicador te dice dónde está la agenda pendiente de lo que están trabajando diversos actores políticos, académicos sobre la naturaleza de estas agencias reguladoras. Al mismo tiempo vemos la relación con el Parlamento y la estructura financiera internacional. Aquí nuevamente podemos ver cómo está esta heterogeneidad por parte de entre la diferencial entre los reguladores económicos y los reguladores sociales, que probablemente podemos señalar, bueno, los reguladores económicos tienen mayores avances. Ahorita que los comparemos en el ámbito internacional, probablemente tengamos algún cambio de opinión. En lo que se refiere a las competencias para regular, ahí sí los reguladores sociales son sólidos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que ellos únicamente son los únicos que establecen esas competencias reguladoras, cuando en el caso de los reguladores económicos en México como COFETEL y CRE hay un problema de atribuciones donde no son dueños ellos de todas sus atribuciones, sino que son atribuciones compartidas, y esto se refleja en una debilidad institucional. Finalmente, les voy a poner el comparativo de Gilardi de algunos reguladores de tipo del sector energético. Aquí estamos comparando con Gran Bretaña, con Perú, con Australia, con Brasil, en el caso del ANEL. Estamos hablando también de Estados Unidos, y bueno, México refleja ahí una ligera fragilidad respecto a estos países. Hay una agenda ahí importante sobre esta fortaleza institucional. Aquí lo vemos en el agregado, nuevamente la propia Comisión Reguladora de Energía, que si bien tiene alguna fortaleza en cuanto a las relaciones con el gobierno, sí, obviamente en las competencias para regular nuevamente sigue muy por debajo de los reguladores de sus semejantes que hay en el resto del mundo. Es decir, si la primera conclusión veíamos que era una agencia sólida respecto a los reguladores sociales, quizás en el aparato internacional aquí lo podemos ver. Ya para terminar, les voy a comentar cómo se encuentra el SENACICA. Aquí lo estamos comparando con la agencia canadiense, con la Unión Europea, Argentina y Chile, y obviamente que vemos que los países, este par de países sudamericanos, Chile y Argentina, tienen una fortaleza destacada, mientras que el SENACICA ahí tiene toda una agenda pendiente por emprender. Este es el desagregado que tenemos. También podemos observar que la parte del estatus del jefe de la agencia y de la junta directiva es la principal característica de debilidad. Y bueno, ahora ya para terminar, en un minutito más, les voy a comentar cómo están los reguladores en materia de competencia. La COFECO tiene una fortaleza. Recuerden que ha tenido una serie de reformas en su marco institucional muy importante, y en ese sentido pues tenemos ahí, o las últimas reformas se promovieron este mismo año, tenemos ahí prácticamente una fortaleza, pero también te puede establecer algunas áreas de oportunidad. Por ejemplo, en el estatus del jefe de la agencia probablemente todavía sigue siendo relativamente débil la Comisión Federal de Competencia en contraste con la propia Junta Directiva. En conclusiones, tenemos que, de la parte de la agenda de política regulatoria, consideramos en COFEMER que una de las prioridades que tenemos que hacer es cerrar ese ciclo de gobernanza regulatoria, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal.
En el ámbito federal, de cierta manera, tenemos ya algunas prácticas muy establecidas, como es el caso de las manifestaciones de impacto regulatorio ex ante, pero no lo tenemos ex post, y tenemos alguna fragilidad de los propios órganos reguladores. En el caso de las agencias locales, que son de otra naturaleza, también tenemos ahí la idea de poder llevar a cabo una agenda en la cual podamos promover una nueva ola de políticas regulatorias basadas en un nuevo marco legislativo para ponernos acorde a todas las prácticas internacionales. Sería todo por mi parte y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Alfonso. Pues después de ese recorrido así impresionante por cómo estamos todos los órganos reguladores en México, quédense con eso en la cabeza y vamos a ir con el licenciado Ángel López de la Comisión Federal de Competencia para que nos cuente más justamente de cómo es la regulación de competencia en México. Muchas gracias a COFEMER por la invitación, muchas gracias al gobierno del Estado de Nuevo León por tenernos aquí. La verdad es que el tema regulatorio ha sido un tema de preocupación para la Comisión Federal de Competencia desde hace mucho tiempo, y lo ha sido porque la manera como está el desarrollo institucional de la regulación, sobre todo la económica, tiene un impacto directo en la manera como funciona una economía, en la eficiencia de una economía, en el grado de competencia de una economía. No se trata nada más de la agencia de competencia, sino de los reguladores sectoriales de manera muy importante también, de manera que es un tema que nos ha preocupado a nosotros desde hace mucho tiempo. Y encontramos que en México, y voy a hablar de dos cosas fundamentales en los próximos minutos. Primero, lo que les decía, el grado de desarrollo institucional tiene un impacto importantísimo sobre el grado de eficiencia y desempeño de una economía, y en México tenemos debilidades todavía importantes en estos temas. Y segundo, ejemplificar con las recientes reformas a la ley de competencia algunas de las posibilidades de avance y también algunos de los rezagos o de los retos que quedan pendientes en el ejemplo de uno de los reguladores, el que yo más conozco. No voy a extenderme mucho en el tema de la relación entre el marco regulatorio y la eficiencia de una economía, en parte porque ya lo hizo Alfonso y en parte porque no tengo tiempo. Lo que tienen aquí es una lámina que usó el IMCO en la presentación de uno de sus índices de competitividad, no el que presentó ayer, sino el año pasado, o incluso el de hace dos. Pero el punto es el que me interesa, es que la competencia tiene que ver con que haya reguladores que tengan la independencia suficiente, la fortaleza suficiente y la claridad del mandato suficiente como para hacer su trabajo en beneficio de la eficiencia de los mercados. Insisto, ciertamente las agencias de competencia, pero no nada más, también los reguladores, sobre todo los económicos. El problema que tenemos en México, y estoy hablando evidentemente solo del ámbito federal, es que no tenemos un solo modelo de regulador. No es un tema que se haya hecho pensando en una estrategia general y una solución general que luego se adaptara a las necesidades, sino que los reguladores en México fueron creándose pues un poco conforme se fueron dando las condiciones políticas. Antes de 93 básicamente no había reguladores, por lo menos en lo económico, reguladores independientes me refiero. Las funciones de regulación donde existían, y en el caso de competencia por ejemplo ni siquiera las había, pero donde existían estaban en el ámbito del gobierno federal central, es decir, en las secretarías de Estado. En el 93 se crearon la CRE y la Comisión de Competencia, que de alguna manera somos los decanos de todo este movimiento de la regulación en México. Y luego, a lo largo de los próximos años, por cierto, la Comisión de Competencia es en realidad una hija del predecesor de la COFEMER, de la Unidad de Regulación Económica. Ahí se incubó al principio de los 90 y de ahí salió. Entonces, cuando ven ustedes a COFEMER en el 2000, estamos hablando de COFEMER en su forma actual. El predecesor de la COFEMER, la UDE, es de alguna manera la fuente de varios de estos asuntos. Pero el punto central está en que no ha habido un plan general de desarrollo de reguladores, ni hay reglas específicas para los reguladores, que yo creo que es un tema que vale la pena reflexionar. No hay un modelo de regulador específico en México. Entonces, hay algunos que tienen fortalezas relativas en unos temas y otros que las tienen en otros, y otros que la verdad es que nacieron con posibilidades bastante reducidas de fuerza institucional desde la manera como fueron creados. Lo que ven ustedes aquí es una manera ligeramente distinta de plantear los mismos temas que ahorita Alfonso nos decía en el índice de Gilardi. Nosotros la manera como lo hemos conceptualizado desde varios años es, y por cierto, pongo al regulador sectorial en el medio y al regulador horizontal a un lado, pero los mismos problemas
más bien los mismos temas corresponden a los reguladores sectoriales. Hay tres relaciones que son importantes para medir la capacidad institucional de un regulador. Primero, con la Secretaría de Estado, con el gobierno central. Segundo, con los reguladores horizontales, cuando se trata de un regulador sectorial, y viceversa, cuando se trata de un regulador horizontal, cómo se relaciona con los reguladores verticales o sectoriales. Y tercero, la relación, llamémosle, con la sociedad, es decir, con otras instancias que ni son el gobierno central ni son otros reguladores. Y les voy a plantear los tres problemas principales que nosotros hemos visto en estos temas. El primero, el más importante, el central en un país con el grado de desarrollo institucional bastante incipiente que tiene el nuestro, es la relación con la Secretaría de Estado, la existencia o ausencia del cordón umbilical. Platicábamos antes, así que antes de entrar al aire, de la diferencia en las funciones de una Secretaría de Estado y de un regulador. Una Secretaría de Estado es un instrumento de un cuerpo que es esencialmente político, que es el presidente de la República en el caso federal, que tiene un mandato político. Y la Secretaría de Estado, el secretario de Estado es el empleado del presidente y por lo tanto se trata de cumplir el mandato político del presidente. Perfecto, así está construido. Pero hay algunos temas que no deben ser políticos. Esa es la teoría detrás de la regulación. Y por lo tanto no deben corresponder a las secretarías de Estado directamente. Para eso existen los reguladores. O para eso deberían existir los reguladores. En fin, el punto es, si la relación entre la Secretaría de Estado, entre la parte política del gobierno, legítimamente política, y el regulador que está encargado de las partes que no deben ser políticas es demasiado intensa, entonces resulta que se mezcla la regulación y lo técnico con lo político, y los resultados suelen no ser muy buenos. Primer problema. Segundo problema, son cosas muy obvias, pero creo que vale la pena conceptualizarlas así porque de ahí derivan los diagnósticos y de ahí derivan las recomendaciones o las maneras de evaluar lo que se tiene que hacer hacia adelante. La relación entre reguladores sectoriales y reguladores horizontales. Estamos hablando de una relación que no necesariamente siempre es sencilla. Nosotros andamos de la greña, por ejemplo, con la COFETEL, un día sí y el otro también. Y no porque nos caigamos mal, de hecho nos caigamos bastante bien. El punto está en que tenemos mandatos distintos. El regulador sectorial tiene un mandato que ciertamente muchas veces, idealmente, incluye la eficiencia de los mercados, pero habla en ocasiones de cosas tan, es así, complejas como, llamémosle, guardar la rentabilidad de un sector o asegurar que las empresas sean sanas. Y entonces, pero cosas también mucho más, llamémosles, razonables, como por ejemplo asegurar la cobertura de un servicio o asegurar la calidad técnica de un servicio, etcétera. El punto está en que los reguladores horizontales tienen agendas que son distintas a las de los reguladores horizontales. Ellos ven un sector, todo lo que compete a un sector. Y las agencias horizontales, por ejemplo, la Comisión de Competencia, por ejemplo, la COFEMER, por ejemplo, las agencias de mejora regulatoria a nivel estatal y local, no ven un sector, ven determinada dimensión del proceso económico a lo largo de todos los sectores. Tiene virtudes en el sentido de que no se nos queda, por ejemplo, el tema de competencia en el tintero de un regulador sectorial. Hay algunas cosas que son suficientemente importantes como para que no estén sujetas llamémosle, a los balances que tiene que tomar incluso un regulador. Yo recuerdo cuando hacíamos las reformas a la ley de competencia de 2005-2006, platicar con el que entonces era el jefe de la unidad de banca y ahorro en Hacienda y decía, bueno, es que, ¿sabes qué? Yo tengo 10 temas con mis regulados y uno de ellos es la competencia, puede ser el tema 2 o 3, pero tengo otros 7. Y si me dice mi regulado, ¿sabes qué? Ayúdame ahorita con el tema de competencia y no me estés molestando mucho y te arreglo el tema 1, 3, 5 y 7, mi trabajo como regulador sectorial es entrarle a eso. Pero la lógica detrás de tener una agencia de competencia propia es que eso no debe suceder. Es que el regulador horizontal debe encargarse de que en la agenda regulatoria completa como en la agenda política completa no se soslaye el tema, en este caso de competencia, o no se soslaye el de calidad regulatoria, que es el que les toca a todos ustedes. Cuando hay desconexión entre uno y otro tipo de regulador, ahí hay un problema. Tercer problema. Así como es importante la desconexión con el proceso político y es importante la conexión con los reguladores horizontales, también es importantísima la conexión, llamémosle, con el resto de la sociedad. Porque no se trata que al desconectarse del proceso político quede como chino libre el regulador horizontal o sectorial y haga lo que le dé la gana. Sí se trata de que rinda cuentas, es esencial. Es la lógica atrás de nuestro arreglo constitucional completo. La pregunta es ¿a quién? Y se trata de que le rinda cuentas al Poder Judicial, que le rinda cuentas a la sociedad en su conjunto y que le rinda cuentas al Congreso de la Unión. Que no haya relación jerárquica, pero que sí tenga que explicar, justificar y hacer
digamos, reconstruibles sus procesos. Es igualmente importante la desconexión hacia arriba que la conexión con la sociedad. Y eso, cuando no se da, pues tiene reguladores que andan sueltos. Bueno, esos son los problemas, las soluciones son bastante obvias, ¿no? Autonomía frente al poder político, es decir, la capacidad de tomar decisiones exclusivamente técnicas. Coherencia entre la regulación horizontal y la regulación sectorial, que insisto, no es un tema siempre fácil, ustedes lo enfrentarán seguramente todos los días, nosotros lo enfrentamos todos los días en el ámbito de competencia, pero es un tema importantísimo. Y tercero, la rendición de cuentas, insisto en esto, horizontal. No a nuestro jefe político, no debe haber jefe político, pero sí a la sociedad, sí al Poder Judicial, sí a los congresos. Si agarramos estas tres dimensiones y vemos los elementos, ahí está, en el fondo, y habrá alguna discrepancia ligera, el índice de Gilardi del que hablaba Alfonso hace un momento. Es importante que se trate de órganos con autonomía operativa, presupuestal y decisión. Es importante que se trate, idealmente, de cuerpos colegiados, es decir, que no dependan de una sola voluntad, porque es mucho más difícil influir en un cuerpo colegiado que influir en una sola voluntad. Es decir, la resistencia a la presión es mayor si se trata de cuerpos colegiados. Y cuando se trata de cuerpos colegiados, lo ideal es que haya periodos transeccionales y escalonados, que haya continuidad más allá de los tiempos políticos. Y así me podría ir para abajo. Insisto, se trata de las mismas dimensiones del índice de Gilardi, y por eso no voy a entrar en mayores detalles. Pero esas son las dimensiones contra las que se tiene que evaluar determinado arreglo institucional. Insisto, aquí no, bueno, no insisto porque no lo he dicho, aclaro, no estamos hablando de la calidad de la gestión, no estamos hablando de qué tan bien está haciendo su chamba determinado funcionario público, estamos hablando si el arreglo institucional de un regulador es conducente o no es conducente a que pueda hacer bien su chamba. Bueno, voy a irme rápido en este tema porque ya se me está acabando el tiempo, y además porque eso de hablar de uno es un poco de mal gusto, pero quiero agarrar en dos o tres temas centrales la experiencia que hemos tenido nosotros como Comisión de Competencia en algunas de estas dimensiones. Lo primero, y es lo central, es lo que nos ha permitido construir, es el fundamento que tenemos desde que se creó la Ley de Competencia en 93, de un cuerpo colegiado con periodos transeccionales y escalonados. Parece un tema no mayor, es el centro de lo que hemos podido hacer como agencia de competencia a nosotros, porque le da a la política de competencia una visión de mucho más largo aliento. Se piensa en el largo plazo, más que en los próximos meses o en las próximas elecciones. Y segundo, digamos, dos cabezas piensan mejor que una, 5 piensan mejor que una. El hecho de tener un cuerpo colegiado ayuda a blindar y a evitar sesgos personales en las decisiones del regulador. Tiene que ver con rendición de cuentas, pero también tiene que ver con la posibilidad de resistir presiones. Este es el fundamento. Ahora, en las recientes reformas a la Ley de Competencia, uno de los temas que se introdujo, que creo que le da una fuerza adicional a la regla institucional de la Comisión, es la separación muy clara, que en muchas cosas lo estaba desde el principio, pero en otras valía la pena aclararlo, entre el cuerpo, llamémosle investigador de la Comisión de Competencia, y el cuerpo decisor dentro de la propia Comisión de Competencia. Y lo que se hizo fue trazar una línea muy clara entre el que investiga, el que presenta un caso, el que, digamos, insisto, busca los elementos para ver si una conducta es legal, y como se avienta un año y medio en eso, la probabilidad de que se enamore de su caso y vea amor con tranchete es alta, y por lo tanto separarlo de quien toma las decisiones. El que investiga, y ya le invirtió de su corazoncito durante un año y medio, no decide. Presenta un dictamen para que quienes no estuvieron metidos y por lo tanto puedan juzgar desapasionadamente, para que ellos juzguen, que es el pleno. Esa raya, que en algunas partes, antes de las reformas de las recientes, las que se promulgaron este año, en algunas partes no estaba tan clara, después de las reformas es mucho más clara, y la agrega en varios de estos ámbitos a la fortaleza institucional de la Comisión. También reduce las presiones, pero mejora la capacidad de rendición de cuentas en el sentido de que le da más consistencia a lo que hacemos intertemporalmente, lo cual me lleva… De hecho, este es el tema de los instrumentos, que me lo voy a saltar porque no es momento, dado que me quedan 2 minutos con 11 segundos. Quiero hablar de 2 temas fundamentales de rendición de cuentas, agregados a lo que acabo de decir.
Primero, el tema de transparencia en el actuar de la comisión, que es un tema fundamental. Digamos, el proceso de decisión y las razones deben ser reconstruibles para el particular. Y por lo tanto, lo que pueda hacer la agencia de competencia en este caso para explicar ex ante cómo va a analizar un caso y ex post por qué tomó la decisión que tomó, es un tema fundamental de rendición de cuentas de cara a la sociedad. Y ahí, las recientes reformas a la ley lo que hicieron fue obligarnos a ser mucho más claros en eso, en explicar las metodologías y explicar las decisiones. Segundo elemento también que tiene que ver con la fortaleza, o más bien con la rendición de cuentas, y este es un tema que está pendiente, que está en discusión ahorita, tiene que ver con la creación de tribunales especializados, la rendición de cuentas ante el Poder Judicial y reducir la asimetría de información entre una agencia especializada y un juez que en este momento no es especializado. Se trata de que el juez entienda el razonamiento económico y pueda evaluar si el razonamiento económico está suficientemente basado en la ley como para que sea legal. Para eso, la ley prevé la creación de tribunales especializados y un procedimiento específico, sui generis, de revisión judicial, que ahorita está en diseño y que se debe aprobar por el Congreso de la Unión como complemento a las reformas que se hicieron. Ahora, el tema de transparencia es un tema en donde no, digamos, se puede hacer mucho sin necesidad de cambios legales. Nosotros, y la verdad es que aquí, hasta hace un par de años, la comisión estaba bastante rezagada en ese tema, es un tema que vale la pena destacar, y a raíz de las presiones de la sociedad civil, nos dimos cuenta que ahí había un hueco, hicimos una consulta pública, pero digamos, fue pública, pero obviamente a quien les interesó fue a la comunidad de competencia, llamémosle, para detectar cuáles eran las deficiencias en términos de transparencia que veían en nosotros. Y de ahí se derivaron 6 temas que ya hemos estado trabajando. Guías y criterios, explicar las metodologías antes de tomar una decisión. Ahí ya publicamos 7 guías y tenemos 12 procesos de elaboración y la ley nos obliga a otras cuantas, pero ya estuvimos avanzando incluso sin los cambios a la ley. El tema de acceso a los productos de la comisión, información sobre procedimientos en curso. Lo que tenemos hoy, y no lo digo yo, lo dice el IFAI y el Banco Mundial, es uno de los buscadores de resoluciones mejores, pues por lo pronto de la administración pública en México. Pero yo me atrevo a decir, y eso no lo dijo el Banco Mundial y el IFAI, sí de las mejorcitas entre las agencias de competencia del mundo. Ustedes pueden meterse y buscar cualquier resolución de la comisión en su historia, por sector, por nombre de las empresas, por mercado estudiado, por la multa que se puso. Es decir, están todas las resoluciones estudiables, pero además son buscables. Y eso hace una gran diferencia. Ese producto mereció hace 2 o 3 meses el premio que les digo del IFAI y el Banco Mundial de innovación en la transparencia gubernamental, o no sé, una cosa por el estilo. Estamos haciendo una cosa que parecería obvia, pero no lo hace ningún otro regulador en México y nosotros no lo hacíamos hasta febrero de este año. En cada resolución viene el sentido del voto de cada comisionado. Y entonces cada comisionado también se somete al escrutinio público de por qué votó a favor o por qué votó en contra de determinada decisión. Insisto, parece obvio, hasta hace menos de un año no lo hacíamos, lo estamos empezando a hacer. Un tema, y me voy al sexto y último, la transparencia es muy importante, pero no debe ir hasta el grado donde se afecta la confidencialidad de la información de los agentes económicos. Entonces hay cosas que podrían ser muy útiles para algunos abogados, pero que no se pueden hacer. Es decir, el acceso de un tercero a un expediente abierto, pues evidentemente el expediente abierto contiene información confidencial y eso se tiene que cuidar. Entonces, la transparencia es un valor importantísimo, pero dentro de los límites que además pone la propia ley de transparencia, que es la protección a la información confidencial de los agentes económicos. Bueno, termino diciendo que tenemos retos importantes todavía en la comisión, bastante importantes, que tienen que ver con varios de estos temas. Primero, la implementación de las reformas y tiene que ver en parte con la implementación de las obligaciones de transparencia adicionales que se nos impusieron. Y eso implica cambios al reglamento y al reglamento interior de la comisión y en esas andamos y ustedes, mejor que casi nadie, saben que esos son broncas. Segundo, el tema de revisión judicial especializada, es decir, el diseño de un mecanismo de revisión judicial que se ajuste a los temas de competencia, que mantenga la división de poderes, pero que permita la revisión de fondo de los asuntos que resuelve la comisión. Rendición de cuentas ante el Poder Judicial. Tercero, y un tema muy importante, el tema de los recursos, que también estaba incluido en el índice de Gilardi. La verdad es que si uno revisa a la Comisión de Competencia, y estoy seguro que todos nosotros podremos decir lo mismo,
y la compara con sus pares a nivel internacional, somos pobres, pero pobres, pobres, pobres. Y eso implica que la capacidad de actuación es bastante más reducida de lo que debería ser. Si no se tienen los recursos necesarios, pues habrá cosas que teniendo méritos tienen que dejarse de hacer. La buena noticia en esto es que el anteproyecto de presupuesto que está ahorita ante la Cámara de Diputados y que, si no mal entiendo, mañana van a empezar a revisar, ya incluye, a raíz de las reformas a la ley y de los nuevos instrumentos, un aumento importante en los recursos de la Comisión. Vamos a ver si eso se materializa o no, pero sigue siendo un reto importante y es un reto que yo creo que tampoco se debe soslayar para la mayor parte de los reguladores. Insisto, ahí sí, todos, los sociales, los económicos, los horizontales, los verticales, los federales, los estatales. Yo calculo que la función regulatoria es de las funciones menos bien dotadas de recursos en los gobiernos de México. Y esta sí es la última. La última es, cuando se mete uno a reformar las instituciones o a crear las instituciones, aguas. ¿Por qué? Porque ahí estamos, a la hora que diseñamos o rediseñamos una institución, estamos cambiando de manera permanente los equilibrios de poderes en el proceso económico, hablo yo, que es lo que me toca a mí. Es decir, va a haber afectación permanente a algunos intereses. Y esos intereses, que en el caso por lo menos de la Comisión de Competencia suelen ser muy importantes, van a tratar de que esos cambios o no se hagan, o se hagan de manera que salga peor el caldo que las albóndigas. Cuando se mete uno a diseñar o a rediseñar un arreglo institucional de estos, tiene uno que esperar presiones importantes de los intereses que van a ser afectados, y dos, tiene uno que esperar estrategias creativas de parte del regulador como para poderlo resistir y darles la vuelta. Mejorar las condiciones institucionales de la regulación es un tema importantísimo, pero es un tema que tiene riesgos, porque si sale mal, así como si sale bien se tiene un activo para el futuro, si sale mal se echa a perder algo no para los siguientes 2 meses, sino para los siguientes 15 años. Y con esa nota tan positiva cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Pues después de haber un poco visto la experiencia de un regulador que es completamente transversal y que trabaja a través de todos los sectores, ahora nos vamos a enfocar en uno que es completamente sectorial y se aboca al sector energético, no en su totalidad, pero ya nos va a explicar Francisco Salazar un poco por qué. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer mucho a Alfonso por la invitación a esta 28ª Reunión Nacional de Mejora Regulatoria para hablar acerca del fortalecimiento de los órganos reguladores. Y cuando hablo de este tema, comienzo citando un adagio que se encuentra escrito en la entrada a la Universidad de Salamanca, que dice quod natura non dat salamantica no prestat, que lo que quiere decir en pocas palabras es no se le puede pedir peras al olmo en lenguaje cotidiano. Y cito esto porque ahora acaba de presentar Alfonso algunos de los resultados de un documento muy interesante que se llama Fortaleza Institucional de los Reguladores Económicos en México y que se presentó hace 2 o 3 semanas y lo publicaron ellos. Y quiero citar textualmente el primer párrafo del resumen ejecutivo y que es casi igual al primer párrafo de la introducción de este documento. Fíjense lo que dice este primer párrafo, dice, en el presente estudio se analiza la fortaleza institucional de las agencias reguladoras del tipo económico en México, partiendo del contexto teórico del modelo agente principal, lo que ya nos explicó Alfonso, utilizando la metodología desarrollada por Fabrizio Gilardi, que ya la mencionó, etcétera, etcétera. Y luego dice, debe notarse que la evaluación realizada en el presente estudio no considera el desempeño de las agencias, sino únicamente su marco institucional, dado por disposiciones legales y administrativas, cuya determinación no compete directamente a los reguladores. Esto lo decía en el primer párrafo del resumen ejecutivo y algo muy parecido en el primer párrafo de la introducción. Al otro día, sin embargo, la prensa, ¿qué dice? Fallan los reguladores en México. Pues que no leyeron lo que decía el documento de la COFEMER. Y es que desafortunadamente esto pone en evidencia un problema que tenemos en nuestro país cuando hablamos de la regulación. Tenemos una confusión muy grave entre lo que es un marco institucional deficiente, un diseño legal incompleto y lo que sería
una praxis regulatoria deficiente. No entendemos que son cosas distintas. En este sentido, y para hablar un poco del marco institucional, de la deficiencia que hay en el marco institucional y por lo tanto la necesidad de fortalecer a los reguladores, permítanme, sin embargo, nada más irme un poco más atrás, tratando de definir cómo se entiende la regulación económica. Hay muchas definiciones, pero una que me gusta es aquella que dice que la regulación es una forma de intervención del Estado a través de restricciones legales que expiden órganos administrativos del mismo que buscan alcanzar resultados que sin estas disposiciones no se alcanzarían. Y principalmente estas disposiciones buscan corregir fallas de mercado, hay distintas fallas de mercado. Fallas derivadas de la ausencia de competencia, de la presencia de bienes públicos, información incompleta, externalidades, etcétera, etcétera. En el caso de la regulación económica, la falla más importante a la que atendemos es la ausencia de competencia. El propósito, por lo tanto, de un regulador económico y un regulador económico sectorial es tratar de corregir las ineficiencias que surgen de actividades monopolísticas, de la existencia de monopolios. Y hablando del sector energético, en el sector energético tenemos dos tipos de monopolios que producen ineficiencias. Monopolios naturales, que son productos de una organización industrial con ciertas tecnologías que cumplen con lo que se llama el principio de la subaditividad de costos, y por otra parte tenemos monopolios legales. Esto es importante. La regulación está subordinada a la arquitectura de mercado, la regulación sectorial. ¿Qué quiere decir esto? Si no existieran monopolios, no tendría razón de ser la regulación sectorial. Pero existen estos monopolios y por lo tanto se requiere la presencia de los reguladores. Esto es importante, sobre todo cuando hablamos de los monopolios legales. Desafortunadamente en México todavía tenemos a nivel legal bastantes monopolios. Y estos monopolios a nivel legal tratan de corregirse, o los efectos más bien, los efectos que producen o las ineficiencias de estos monopolios legales, en México las tratamos de corregir a través de la regulación. Lo primero que deberíamos de preguntarnos es ¿por qué no evitamos que existan estos monopolios legales? La regulación siempre será un segundo mejor frente a la competencia. Entonces, el primer problema que tenemos en nuestro país es que tratamos de resolver con la regulación problemas que se tendrían que resolver modificando la organización industrial de los sectores y permitiendo la competencia. Y en ese sentido, pues es muy fácil muchas veces tratar de culpar a los reguladores cuando por principio la regulación, insisto, nunca superará lo que será el trabajo de la competencia. Entonces, esta es la primera idea que les quiero dejar. La regulación está subordinada a la arquitectura del mercado. La segunda idea que les quiero transmitir es que aparte de que la regulación está subordinada a la arquitectura del mercado, está delimitada por el diseño institucional. Y esto tiene varias dimensiones, pero quiero referirme a dos de ellas. El diseño institucional o las delimitaciones de la regulación se concentran en dos aspectos. Por una parte en lo que es las facultades del regulador y por otra parte lo que es la autonomía del regulador. Una buena regulación, una buena gobernanza regulatoria, como la llama atinadamente Alfonso, necesita darle a los reguladores, tener en la regulación facultades para que los reguladores lleven su trabajo a cabo de manera adecuada. Si los reguladores no tenemos las facultades, pues difícilmente se puede otra vez pedirle peras al olmo. Y voy a citar dos ejemplos de carencia de facultades o de un mal diseño en cuanto a las facultades en el sector energético. El primero, nosotros somos el regulador del sector eléctrico y sin embargo no tenemos la facultad para regular las tarifas eléctricas. Esto es absurdo. La CRE nació producto de una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992 y siempre se pensó que este regulador tendría a su cargo la regulación entera del sector. Al día de hoy, más de 15 años, 18 años después, la CRE
no tiene la facultad para regular las tarifas eléctricas. Este es un ejemplo. Otro ejemplo incluso quizá más grave. En la propia ley de la Comisión Reguladora de Energía, cuando se refiere a las facultades que tenemos para regular lo que se conoce como precio de venta de primera mano, esto de precio de venta de primera mano no es sino el precio al que vende Pemex, que es un monopolio. Bueno, cuando se habla de estas facultades, se dice que nuestras facultades podrán ser suspendidas por decreto presidencial. Pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que el regulador haga un trabajo si a final del día, por decreto, se anulan esas facultades? Pues esto no nos lleva a ninguna parte. Entonces, este es el primer aspecto que tenemos que evaluar en cuanto al diseño institucional. El otro aspecto que tenemos que evaluar es al que ya se refirieron tanto Alfonso aquí como Ángel, que se refirieron al tema de la autonomía. ¿Por qué es importante la autonomía del regulador? Ángel lo escribía muy bien, pero déjenmelo enfoco en el caso específico de los reguladores del sector energético. El regulador de un sector como el energético lo que busca es maximizar el bienestar social en la presencia de monopolios. Es decir, lo que busca es que haya un equilibrio y una asignación eficiente en la economía. Entonces busca un equilibrio entre los consumidores y los inversionistas. Es decir, busca que el inversionista que tiene un poder monopólico no extraiga renta del consumidor. Es decir, se busca que lo que sería el consumer surplus, como se dice en economía, no sea reducido por la acción del monopolista. Pero tampoco se trata de que se lleve al proveedor de un servicio a la quiebra o que se le quite de alguna manera una utilidad que es justa y que le hace tener viabilidad económica. Entonces, lo que se busca es maximizar el bienestar social y tratar de lograr un equilibrio que en pocas palabras lo que quiere decir es buscar la eficiencia en la asignación de los bienes del mercado. Pero no solamente esto, el regulador aparte de intervenir en la relación entre consumidores y proveedores o inversionistas, tiene otro agente con quien hay una relación, y ese agente es el gobierno. El gobierno, y lo decía muy bien Ángel, pues tiene una agenda política, tiene un mandato político, tiene a su cargo la ejecución de ciertas políticas públicas que en muchos casos pueden ir en contra o pueden afectar el beneficio o de los consumidores o de los inversionistas. Y esto es bastante claro además en el sector energético, donde el gobierno además tiene varias cachuchas. Tiene, por ejemplo, la cachucha de dueño de las empresas. Por ejemplo, es el dueño de Comisión Federal de Electricidad y Pemex. A su vez, también tiene la cachucha de ser el recaudador. Entonces trata de tener política fiscal a través de sus empresas. Es también el responsable de la política social, entonces trata de utilizar a veces a las empresas como vehículos de política social. Es el responsable de la política industrial, entonces a veces trata de utilizar a las empresas como el vehículo de la política industrial. El problema es que estas políticas o estas intenciones pueden poner en riesgo las inversiones o pueden afectar a los consumidores. Entonces se necesita de alguien que sea neutral, por una parte, entre los inversionistas y los consumidores, pero también neutral frente al gobierno. Por eso es importante la autonomía del regulador. En este sentido, la dirección a la que nos debemos dirigir es considerar a los órganos reguladores no como entidades del gobierno, sino como órganos de Estado. Nosotros somos órganos de Estado, no somos entidades de gobierno que por naturaleza son cíclicas. Y esto es importante porque hay tres tipos de captura que pueden ocurrir con estos tres agentes. Quizá la captura que más se ha estudiado desde el punto de vista académico es la captura tradicional entre el regulador y los regulados, los inversionistas. Pero hay otros tipos, dos tipos de captura que hay que evitar, que es
La captura por los consumidores, que puede ser una captura política, cuando el regulador se vuelve en alguien demagógico, y la captura por el gobierno, que es la captura gubernamental. Para evitar esta captura, para evitar que el regulador pierda su equilibrio entre estos tres actores y esté de parte de los regulados, o esté de parte solamente de los consumidores, esté de parte del gobierno, lo que se tiene que hacer es tomar un conjunto de medidas, como son, por ejemplo, la independencia técnica, jerárquico-administrativa del gobierno y la autonomía financiera. Este tipo de medidas lo que hacen es precisamente garantizar una sana relación entre el regulador y el gobierno. Y por otra parte, el otro conjunto de medidas muy importantes, y que también ya se mencionaron, son las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Eso es lo que evita la captura tradicional. No me voy a tardar más y quiero, a partir de esta descripción que he hecho de los problemas que tenemos, hablar de las propuestas. Nuevamente quiero volver al documento de COFEMER y de verdad quiero felicitar a COFEMER, no solamente por este documento, sino por la serie de documentos que ha venido publicando. Hacía falta que alguien en el país empezara a hablar de estos temas y creo, Alfonso, que esa es una muy buena iniciativa y es muy importante que se siga haciendo y la verdad los felicito. Pero bueno, volviendo a este documento en específico, en el penúltimo párrafo, otra vez del resumen ejecutivo, dice lo siguiente: las agencias reguladoras deben ser visualizadas dentro de un sistema de regulación, lo que requiere necesariamente de la creación de nuevas figuras institucionales en nuestro marco legal. Es decir, este problema no se resuelve sin cambiar la ley. Para lograr estas transformaciones institucionales se requieren modificaciones de tipo jurídico e incluso de tipo constitucional. Se necesita crear una figura ad hoc a los reguladores para considerar las nuevas figuras de agencias reguladoras dentro de un sistema de gobernanza regulatoria en su conjunto. Afortunadamente ya hay dos iniciativas, una que presentaron los senadores Manlio Fabio Beltrones y el senador Raúl Mejía, y otra iniciativa que presentó la Comisión Especial de Competitividad de la Cámara de Diputados y que fue elaborada en conjunto con SIDAC. Lo que yo les puedo decir es que del análisis de estas dos iniciativas, la iniciativa que preparó el SIDAC en conjunto con la Comisión Especial de Competitividad apunta justo en la dirección en la que tenemos que caminar. Se crea a nivel constitucional la figura de los órganos reguladores y después en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se desarrolla todas las facultades y todo el blindaje institucional que deben tener los reguladores para que puedan llevar a cabo su trabajo de manera adecuada. Termino aquí. Mi único deseo es que el Congreso en este periodo de sesiones pudiera votar y aprobar esta iniciativa. Si lo hace, creo que le estará haciendo un gran favor a México. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y ahora vamos a pasar a otro que es como un sector, pero parte de un sector más bien. Entonces le voy a ceder la palabra a Enrique Sánchez Cruz, que es director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y perdón, se los presento completo porque es uno de esos reguladores que nunca vemos y que va a ser muy interesante lo que nos va a comentar Enrique. Lo bueno que me toca al final es que nadie sabe qué es el Senacica. ¿O sí? ¿Alguien sabe qué es el Senacica? Entonces puedo hablar de lo que yo quiera. Muchas gracias, Cristina, Alfonso. Yo me sumo a la felicitación de esta iniciativa de revisar a los reguladores. Somos un regulador muy especial, somos un regulador sui generis. A nosotros nos toca regular a los virus, a las bacterias, a las moscas, a los insectos. Hoy todos ustedes comieron sabroso. ¿Quién comió carne hoy? Pollo, todo. Bueno, eso regulamos. La carne que producen las vacas de México tiene que ser regulada por lo que comen, que no les meta sustancias prohibidas, como luego dicen que les meten. Tenemos que regular también cómo están los frutos, que no estén afectados en su forma. Tenemos que regular muchas cosas. Yo les voy a platicar durante unas 4 horas qué es el Senacica.
porque nace en 1900, es un organismo, pero la regulación arranca en México en el 94, 95. Antes las leyes regulaban y vivíamos contentos con algunas leyes, aún sin reglamentos, y así estuvimos trabajando por mucho tiempo. La primera regulación fuerte que tuvo México en el sector vegetal fue en 1900, una oficina de patología vegetal, porque estaban muriéndose allá cuando Porfirio Díaz los vegetales y alguien tuvo que ir a investigar de qué se morían y se creó una comisión, fue la primera, 1900, independencia de México, y empieza un proceso muy interesante porque ahí surgen muchos temas de necesidades regular. De hecho, estamos regulados, todo lo que hace el ser humano está regulado por algo, eso no hay duda. En 1945, 46, en los 40, muchos de ustedes no habían nacido, en México llegó la importación de un ganado que importamos de Brasil. Y ese ganado brasileño, que fue revisado perfectamente bien, traía un virus adentro, el virus de la fiebre aftosa, que hemos escuchado de este virus. Bueno, aquí en este país en aquel entonces tuvimos que matar 1 millón de animales y muchos dueños de ranchos y soldados y policías murieron en las balaceras que se dieron, porque cuando llegaban a revisar el rancho, pues, ¿quién quiere que le maten sus vacas? La única forma de eliminar es sacrificando los animales. Afortunadamente la transmisión al hombre es muy escasa, pero sí se da. Pero al humano no lo podemos matar, entonces hubo que aislarlos a todos para evitar que se contaminaran. Y ahí nace una primera regulación, que es el sacrificio en plantas tipo inspección federal. Cuando ustedes van a la tienda, ven un sello que dice plantas TIF, es un servicio que nace hace muchos años en México para garantizar que la carne de México cumple los estándares. Pero después firmamos los tratados comerciales y ahí viene un asunto en donde cuando Alfonso Carballo empezó a analizar al Senacica, le dije, nada más no valores el desempeño del titular, y así lo hizo, nada más valoró el desempeño estructural de la institución, porque es cierto, nacimos en el 96 como comisión, pero después se publica la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y mandata esa ley crear un sistema, un servicio y un sistema. Se crea el Senacic, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y ahí se funden muchas direcciones generales: sanidad vegetal, sanidad animal, inocuidad, puertos, aeropuertos y fronteras, etcétera. Y ahí empezamos a trabajar ya en un marco internacional a partir de la incorporación de México a la OMC y a la firma de las medidas sanitarias y fitosanitarias que México firma con los países que tenemos tratado. Tenemos 43 tratados y más, pero tenemos mercado con más de 150 países. La siguiente, por favor. Y es nuestro marco jurídico, ya que escuché, afortunadamente ya explicaron ampliamente el tema, pero la regulación más modificada en México es la que está hasta arriba. Es la que más veces hemos modificado la Constitución, una y otra y otra. ¿Por qué? Porque México ha venido evolucionando. Fue en el 17, hace muchos años se hizo, y bueno, ya no es el México de ahora. Pero tenemos muchas disposiciones generales también que se comentaron y que todas tienen una parte de regulación. Imagínense cómo me coordino yo con la reforma agraria, con el marco jurídico diferente. Pues andamos en planetas distintos. Necesitamos buscar cómo. Cuando empezamos a trabajar el marco jurídico nuevo, la siguiente, por favor. En el marco jurídico nuevo nos encontramos con una belleza de estudio que hizo COFEMER. Y aquí ya no voy a explicarlo mucho, ya lo explicaron, pero tomo 2, los que están en negritas. El segundo que dice el rol efectivo de la agencia en su marco jurídico, porque eso es lo que va a hacer que todo funcione o no. Si está escrito en la ley y me da las atribuciones, podremos hacerlo. Pero nuestro principal reto es el penúltimo bullet, que es nuestro trabajo siempre está basado en riesgos, en analizar el riesgo y permitir que la actividad se dé en torno a alguna actividad vegetal, pecuaria, acuícola, importación, exportación. La siguiente, ya se las pasó Alfonso, se explicó muy bien además. La siguiente, aquí nos paramos porque yo le propuse a COFEMER, con Alfonso lo conozco hace muchos años, le digo, ¿sabes qué? En este marco, si no firmamos Senacic y COFEMER un convenio en donde podamos trabajar unas regulaciones, porque imagínense el primer día que llegamos con Alfonso a regular un virus, no pueden conocer de virus, bueno, son muchos temas.
Bueno, firmamos un convenio y empezamos a trabajar muy fuertemente, porque una de las debilidades es que nosotros hacemos inspecciones en lugares muy complicados, donde la seguridad es muy escasa. Un puerto a las 2 de la mañana que llega un buque con un cargamento, mis inspectores hicimos un convenio con Marina, entonces los marinos nos ayudan a hacer la inspección. En la carretera que va de Sonora hacia el norte o la que va por Tamaulipas, los inspectores de carretera, pues hicimos un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer esto. E hicimos un convenio con COFEMER para ayudarnos a desregular, porque parte del problema es que nacimos de una desregulación antes del 94 y después quisimos regular todo. Y ya aquí se dijo también, en algunos casos se nos fue la mano, regulamos más de la cuenta y después se puso así como que no se puede mover e inician un proceso de por dónde se mueve. Entonces empieza a mover con un formato que no necesariamente es el formato para mover, sino es la corrupción. Empieza a haber sobornos, empieza a haber una serie de cosas muy complicadas. Y trabajamos muy fuertemente en 2 ejemplos que les voy a dar. La segunda palomita, que es el módulo de consulta de requisitos sanitarios para importación. En este país, cada año se hacían entre 80 y 100 mil transacciones para importar un caballo o vacas de Canadá o lo que fuera. Y todas las importaciones tenía que ir el promovente a buscar un papel a una oficina, llenar su papel, hacer el formato, ir a pagar sus derechos, sus impuestos y después tal vez hacer la exportación. Hoy el modo es un módulo de consulta en la base de datos de la página del Senacica, y si está ahí lo que tú quieres importar, un caballo, una vaca, un perro, con esos requisitos de los países que ahí están, no tienes que ir a ninguna oficina. Simplemente, si quieres, imprimes tu hoja, vas, importas tu animal y lo puedes meter a México sin ningún problema. No quiere decir que hayamos bajado los requisitos sanitarios, cero, siguen siendo iguales, nada más se modificó el método. Ya no es con papeles, ya es electrónico, ya no hay quien le meta mano al papel y lo modifique, ya no hay quien lo use 4 veces para importar, ya es solamente electrónico. E hicimos otro. ¿Quién de ustedes tiene caballo? Un caballo. ¿Quién es charro aquí? Puede ser, aquí en Nuevo León están de todo el país, ¿no? No tiene nadie caballo. Bueno, aquí en México hay muchos caballos, y cada que movía el charro su caballo, dieron una charreada aquí de Monterrey a Cadereyta, tenía que sacar un certificado de movilización. Imagínense nada más, y luego el charro se le olvidaba que ya era tarde y tenía que regresarse, se regresaba hasta el otro día, tenía que sacar otro certificado para regresar su caballo. Y los caballos charros y los caballos de estimas los cuidan más, y lo voy a decir sin que suene peyorativo, que a los niños, los cuidan muy bien. Entonces establecimos junto con COFEMER un pasaporte equino para que los equinos ya no tengan, los caballos de estima de este país, va el charro, saca su pasaporte, da sus datos, pone ahí lo que necesita y el caballo puede moverse libremente en el país, ya no tiene que ir por el certificado. Imagínense la belleza de los charros o los caballólogos de carreras, en fin. Y otros muchos más de los temas que aquí ya se dijeron, estamos sistematizándolos, sin bajar los requisitos sanitarios, simplemente facilitando el procedimiento. Evita que llegue alguien a tocar y que el funcionario esté sentado, como luego nos ponen en la televisión, ¿no? Fórmese otra vez. La siguiente, por favor. Bueno, fortalecer la infraestructura, ya también lo dijo Alfonso. La siguiente. ¿Y qué regulamos y qué revisamos? En esta lámina ustedes ven desde ciclones hasta contrabando arriba a la izquierda. Los ciclones no los podemos regular, esos llegan, pero cada que llegan nos dejan una cantidad de plagas. Por ahí, por ese ciclón del Caribe, nos han entrado todas las plagas que se han plantado en la península de Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, porque encontramos árboles enteros con todo y pájaros y todas las hierbas que te imaginas, un ciclón no las puede mover. Entonces no podemos regular los ciclones, pero sí tenemos que regular el monitoreo de las plagas que genera eso. El mercado, los contenedores, los buques. Un problema serio es el contrabando. En nuestra frontera sur es un tema muy delicado que estamos trabajándolo. Y uno al que nos enfrentamos junto con Semarnat es el tema de las aves silvestres. Eso que ustedes escuchan cada invierno del tema de la influenza. Resulta que los virus de la influenza son virus de muchas especies. Entonces necesitamos regular las vacunas de los pollos para que sean virus de los pollos. Recientemente en este país hubo el problema de la influenza humana.
Si nos acordamos que a alguien se le ocurrió decir, no, es que es influenza de puercos. Al otro día, toda la exportación de carne de puerco se cayó en el país. Y el consumo de carne de puerco en este país se acabó. Y no era cierto, como no fue cierto. Los puercos no estaban enfermos de ese virus. Los puercos tienen sus propios virus y los humanos tenemos los nuestros. A veces se juntan, pero en ese caso no. Entonces, un mal manejo de la información puede generar un problema muy grave a la economía, un problema inclusive de seguridad nacional, porque afortunadamente no cerró más que 30 días el mercado, pero si se ha permanecido cerrado más tiempo, el tema hubiera sido verdaderamente grave. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Regular los sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? Es estar monitoreando a nivel nacional lo que está sucediendo con las enfermedades de los animales o de los vegetales o de los animales acuáticos. Y esa es la tarea que tenemos en el SENACIC. Importante participación de los gobiernos de los estados. Con cada estado tenemos un convenio firmado de colaboración. En cada estado hay un comité integrado por ganaderos o por agricultores que colaboran con nosotros. Son los comités de sanidad vegetal o pecuaria y todas las regulaciones que tenemos federales, que no son pocas, supervisamos que se den. Hay una gran presencia de capacitación y trabajamos en eso. Tenemos laboratorios oficiales y muchos privados. Si se ven, la mayoría son 26 oficiales y 220 privados. Pero los privados tenemos que regularlos. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la prueba para detectar salmonelas? Una bacteria que si ese laboratorio certifica que el cargamento está libre de salmonelas y ese cargamento se va a Japón y en Japón detectan que sí tiene salmonelas, el rebote es enorme, porque no le pega a ese laboratorio, le pega al país. Entonces tiene que ser un proceso de regulación muy delicado y muy serio. Tenemos que trabajar muy de cerca con las agencias internacionales, con los compañeros de Chile. México importa, no exportamos nada a Chile, nada, y no es reclamo, pero esperemos pronto sí reclamo. Pero Chile es un gran exportador, le compramos muchos productos. Esa regulación la hacemos juntos y firmamos un protocolo para las uvas, para los frutos de hueso, las condiciones que deben cumplir los productores chilenos para exportarle a México, el puerto por el que deben llegar, las condiciones de madurez, la ausencia de plagas, etc. Estos acordamos para hacerlo más fácil mandar inspectores mexicanos a certificar en el origen, porque cada que llegaba un cargamento a México, imagínense parar un barco con unos 40 contenedores de uvas, 8 días para hacer las pruebas aquí en Manzanillo. No funciona, entonces la regulación la hacemos allá y aquí mostramos al azar y así hemos tenido también algunas situaciones. La siguiente, vamos a ir muy rápido porque es dije 5 horas, nomás me dieron 15 minutos, me quedan 20 más. La siguiente, el tema de monitoreo de plagas de los vegetales. Hace rato me entrevistaba una compañera periodista aquí respecto a cómo identificamos. La regulación de las plagas vegetales es un tema fuertísimo. Hoy ustedes aquí se comen una guayaba y no encuentran insectos adentro de ella. Antes, aquí en esta región del país, abrías una guayaba y tenía muchos visitantes, muchas larvas de moscas de la fruta adentro de la guayaba. Hoy tenemos una batería de trampas para atraer. Cada trampa tiene un atrayente sexual específico, una feromona específica para el insecto que queremos atrapar. Y los insectos no se resisten, el atrayente sexual es solamente en los insectos, irresistible. Y bueno, ahí llegan, tarde que temprano ahí llegan. Entonces el monitoreo nos permite estar viendo en qué parte del país se está moviendo, porque somos libres de la tercera plaga de abajo para arriba, la mosca del Mediterráneo, somos libres de ella. Si la tuviéramos aquí no podíamos exportar una sola naranja de aquí de Nuevo León, ni un mango de Sinaloa, ni un aguacate de Michoacán. Al ser libres de esa plaga podemos exportar al mundo muchos productos. Todo eso lo tenemos regulado, porque todo eso tiene que estar perfectamente bien definido. El monitoreo de las plagas a través de sistemas remotos, la siguiente. El sistema de laboratorios, México tiene una batería de laboratorios moleculares, en donde podemos hacer las pruebas y las muestras en menos de 48 horas tenemos resultados de virus, de bacterias. Antes esto no lo teníamos, hoy nos permite estar exportando al mundo, la siguiente, muchísimos productos. Los insectos benéficos, siempre estamos escuchando que nos regresaron un cargamento porque estaba contaminado con un plaguicida extraño. Usualmente siempre lo detectan ya cuando casi vendieron toda la carga, pero siempre nos avisan que así está. Entonces la producción de insectos benéficos, tenemos fábricas de insectos benéficos en México que también están reguladas. Hongos que son específicos para atacar cierta plaga,
insectos que son específicos para ir a poner sus huevecillos en las larvas de otro insecto, pero tenemos que regular eso porque biológicamente, si no lo regulamos, si no lo documentamos, si los permisos de producción de insectos no están bien controlados, pues puede haber una dispersión no conveniente. La siguiente. Tenemos plantas de insectos benéficos en Chiapas, somos el único país orgullosamente mexicanos que tenemos plantas para producir insectos estériles, los esterilizamos con energía atómica, moscas del Mediterráneo, moscas de la fruta, moscas del gusano barrenador. Esta del gusano barrenador, aquí en Nuevo León, ninguno de ustedes había nacido, pero había una mosca, la Cocleoma omnivorax, la mosca come hombres, que su fase larvaria busca heridas de seres de sangre caliente, perros, gatos, caballos, pero también al ser humano. Y cada que pone unos huevecillos en una herida, pone 200 huevecillos. Y se come carne. Lo bueno es que ya les hizo digestión todo, pero igual se come a los hombres. Pasa a la siguiente. Es impresionante, somos libres de esa plaga, pero tenemos la planta que opera en Chiapas precisamente para mantenerlos libres de esa plaga. El sistema de regulación tiene mucho que ver con la inspección sanitaria en puertos, aeropuertos, fronteras. Los perros son utilizados como inspectores, coadyuvantes. Su olfato es un perro adiestrado para identificar manzanas o carne o quesos, es ideal. Quien ha viajado a Chile sabrán, a Nueva Zelanda, Australia, a Estados Unidos. Cuando ustedes viajan a Estados Unidos, ¿llevan alguna manzana en su bolsa? ¿Verdad que no? ¿Qué les hacen si entran a Estados Unidos con una fruta en su bolsa y no la declaran? Me tiran a la basura y le levantan un acta y los pueden meter hasta la cárcel. Hay países que la multa por un producto prohibido es muy elevada y hasta cárcel. Y los perros ayudan mucho a identificar a alguien que trae algo escondido en su cuerpo. La siguiente, o en su maleta. No se da en México, pero hemos oído de eso. Mucha difusión es lo que estamos haciendo, mucha difusión. La siguiente, trabajo en las escuelas. La siguiente, trabajo por las redes sociales, muchísima información para difundir qué es una plaga, cómo funciona, qué es, a dónde pueden acudir para información. Recientemente estuvimos en escuelas y pronto, en las escuelas de la Ciudad de México y pronto seguramente en otros lugares. Tenemos que conseguir certificados internacionales. Ustedes han oído hablar de la vaca loca, de las vacas locas. Bueno, México está certificado como un país de riesgo controlado. En México tenemos cada año que hacer muestras de vacas que se murieron con síntomas nerviosos, la rabia, encefalitis, una intoxicación. Tenemos que ir por los cerebros de esas vacas, llevarlos al laboratorio e identificar que no tienen. Ese laboratorio está certificado y normado por la OIE, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, y ahí nos dice cómo debe ser la prueba y cómo debemos informar que seguimos siendo un país con ese certificado. Pero también somos libres de aftosa, libres de muchas de las plagas que ahí tenemos. Y les voy a demostrar qué le pasó a México con un contrabando de conejos hace muchos años. Los conejos, unas canales de conejos que vinieron de China. Con China en ese entonces, estamos hablando del 93, pues no había mercado. Hoy todo es chino, pero en aquel entonces no. Y menos conejo. Conejo tiene enfermedad China tiene una enfermedad de los conejos que es la hemorrágica viral. Es el ébola de los conejos. A México no entraron las canales, pero se fueron a Estados Unidos, las nacionalizaron por allá y luego entraron a México seguramente les digo que con el formato D500. Ese formato no lo conocen en Cofemer. D500 pesos. Y pasaron los conejos, entraron aquí a Laredo. El contenedor se fue de Laredo a una distribuidora del Estado de México. Seguramente por andarse paseando tanto los conejos, las canales, pues echaron a perder algunas. En el Estado de México las tiraron a la basura, llegó algún perro, eso lo hicimos en el análisis retrospectivo, en la trazabilidad, algún perro que seguramente tenía relación en algún conejal y empezó el problema de los conejos. Dado en cuenta, hemorragia por la nariz, por los ojos. Al final del día tuvimos que matar todos los conejos de México, todos. Imagínense ese escenario con vacas o con puercos. Y hay virus como esos en el mundo que necesitamos estar primero estudiando qué está pasando en el mundo y cómo lo hacemos en México para contener el proceso. Por eso necesitamos tener regulaciones muy sólidas para que lo que estamos exportando se crea que está bien. Comentábamos hace rato que
Por primera vez en la historia de México exportamos un lote de 6,000 becerros a Turquía. 6,000 becerros mexicanos fueron a Turquía. Vinieron a hacer una auditoría los turcos y dijeron México es libre de aftosa, libre de vacas locas, libre de compramos los becerros. Y así cada vez más, si analizamos la curva de las exportaciones mexicanas del sector agropecuario, va hacia arriba. Eso tiene que ver con